realmente no se da cuenta que ese motivo de consulta es una puerta que se abre hacia su autoconocimiento, autoentendimiento, autorreflexión y proceso de transformación que puede tomar unos tiempos. Me has hecho ver cosas de mi vida y personas que han venido a mi vida como por razones y las razones por las cuales vinieron y razones de mis comportamientos de por qué yo soy así y qué hay detrás de esos comportamientos. Consejo. Un psicoterapeuta es una llave para que tú puedas autorreflexionar y autocuestionarte acerca de tu vida. ¿Sabes quién ¿Quién eres, eres? dónde ¿Dónde estás y por estás? qué estás donde ¿Y por qué estás estás? donde estás? Hola, mi nombre es Angie Angie Pérez, Pérez, bienvenido a Descomplícate Podcast Descomplícate Podcast y aquí hablaremos sobre temas de la vida. sobre temas de la vida. Hola Paola, bienvenida a Descomplícate Podcast. Buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Pues, Cuéntame. hoy estoy amarilla. Estás amarilla, es verdad. Yo estoy con el color de tendencias. Paola, hoy quiero que hablemos de un tema que me parece que es crucial hablar, que me Cuenta, parece que es muy bótalo. profundo. Hablemos sobre eso de entrar en uno mismo, ¿no? Como que siempre que en todos los podcasts hablamos de entra en ti mismo, analízate, obsérvate, pero Ujú. ¿cómo se hace eso, no? Y quisiera preguntarte a ti, Paola Urdaneta, ¿qué herramientas has utilizado para poder conocerte a profundidad y entender tu vida? Wow, bueno. Mi herramienta clave, y lo he dicho en episodios pasados, ha sido la psicoterapia. La psicoterapia contigo, acompañada de ti en todo este proceso. Y la psicoterapia abarca varias cosas. Entonces, no sé si arrancamos esto. Yo te digo mi herramienta, pero como tú eres la que hace la psicoterapia, que nos cuentes como una definición de qué es la psicoterapia, así como por encima, porque ya vamos a entrar a hablar específicamente qué es lo que yo he hecho en mi proceso de psicoterapia. Ok, entonces para mí la psicoterapia es un espacio donde una persona entra a poder entender su vida. Sí, viene con un propósito, viene con un motivo de consulta, pero realmente no se da cuenta que ese motivo de consulta es una puerta que se abre hacia su autoconocimiento, autoentendimiento, autorreflexión y proceso de transformación que puede tomar unos tiempos. Bastante tiempo, porque yo, digamos, llevo que ya 3 años en esto. ¿Cierto? Sí, como 3 años llevo ya en esto. Y como tú lo decías, abarca varias etapas y varias cosas, porque cuando yo creía que ya iba súper bien y que ya iba a finalizar mi proceso, siempre me encontraba con algo más, ¿no? Me encontraba con algo, un sentimiento que tenía ahí reprimido, una emoción, con una persona que se me venía a la cabeza o con la que estaba chocando mucho. Siempre, siempre había algo en el proceso de la psicoterapia con lo que me encontraba y me hacía ver que todavía había algo detrás por ver y por sanar que yo creía que ya estaba arreglado y no. Lo que pasa, Paula, es que las personas siempre llegan con un motivo de consulta, ¿sí? Ujú. Que es como que cuando uno le dice a la persona, ¿a qué vienes? ¿Qué me quieres compartir? Bueno, esa primera pregunta que no haces es el motivo de consulta. Pero yo siempre les pregunto, ¿tú qué quieres lograr en la terapia conmigo? Entonces la gente me dice, no, quiero lograr tranquilidad en mi relación de pareja, quiero esto, esto. Y según eso que quiere la persona, pues en eso se trabaja. Pero hay personas como tú que ya son procesos para mí psicoterapéuticos diferentes, que están buscando adentrarse más en ellos mismos para poder sanar como toda su vida en totalidad. Sí, como que hay procesos psicoterapéuticos distintos desde mi perspectiva. Para mí, un paciente nunca es igual al otro y yo jamás en la vida aplico dos protocolos iguales. Empezando porque para mí el protocolo es una cosa absurda porque cada paciente es un universo completo. Entonces, con cada persona yo necesito empezar diferente, a hacer estrategias diferentes, donde literalmente mi intuición es la clave más grande en cada proceso psicoterapéutico. Bueno, yo digamos no he hecho psicoterapia con nadie más, pero
lo que tú acabas de decir es como que a ti te va llegando información de acuerdo a la persona y de acuerdo a lo que te llega, tú vas viendo cómo abordar la terapia para esa persona, ¿no? No es algo como que tú planeas, porque tú, bueno, puede que tengas una idea antes de la terapia, yo hablo desde mi experiencia que tuve contigo, pero muchas veces tú y yo llegamos a la sesión sabíamos lo que íbamos a hacer, ah, sí, para hoy teníamos este ejercicio, pero tú al inicio me decías, no, no, Paul, yo siento que esto no es lo que vamos a hacer hoy, vamos a cambiar a esto, porque tú sentiste algo diferente antes de la sesión y no sé si así sean los demás psicoterapeutas, por lo menos contigo, yo lo Mm, he visto así. no sé cómo son los otros psicoterapeutas, pues hay muchos protocolos por ahí que la gente sigue y demás, y pues bueno, como que cada psicoterapeuta sabe lo que hace, pero no es que yo diga, no, yo siento que esto es lo que yo tengo que hacer. Es muy curioso porque antes de yo ver la persona, es como si minutos antes yo entendiera lo que la persona vivió, ¿sí? En la semana, yo qué sé. Y es como si, yo no sé si se me viniera el tema. Por ejemplo, tuve una paciente la semana pasada que como que se habló con alguien, bueno, no sé, algo así, que algo relacionado como a la crianza, ¿sí? Y cuando empecé a hablar con la paciente, ella me reporta algo relacionado a eso y yo digo, wow, como que hay información que llega, ¿sabes? Hay información que llega que yo siento, pero hasta que la persona no me reporte algo similar, yo no lo uno, porque puedo yo equivocarme y me pasó Claro. en un periodo de tiempo. Entonces, si tú te das cuenta a veces contigo, tú me decías, Angie, yo te preguntaba, cuéntame, Pola, ¿cómo fue tu semana? Porque yo pregunto esto, porque la información de la semana es lo que el paciente ya está listo para sanar. Yo puedo tener un plan de intervención, ¿sí? Pero si la persona no está lista, la persona no me va a entender y para mí va a ser un trabajo demasiado exhaustivo y cansado. Entonces, en la semana está toda la información y cuando tú me entregas esa información, yo ya sé lo que tengo que trabajar y ahí es cuando yo digo, ok, en la semana pasada habíamos dicho que íbamos a trabajar esto, pero dado que tú me entregas este tema que se conecta con esto que tú viviste en tu pasado, es porque ya estás lista para entenderlo, vamos a trabajar esto. Sí. Entonces, es como que la intuición del psicoterapeuta es muy importante en los procesos de intervención. Digamos, para los que no han hecho psicoterapia, sino han estado con psicólogos, porque lo hablaba con una amiga que me acordé de eso la vez pasada, ella iba a psicólogo y luego cambió a psicoterapeuta. Y en la psicoterapia es de preguntas, o sea, es lo que tú acabas de decir. El inicio de nuestra conversación en la terapia era, ¿cómo te fue esta semana? ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones tuviste? Eso es la psicoterapia para mí, son preguntas. Y con esas preguntas tú te empiezas a cuestionar muchas cosas. Tú no llegas y hablas como en el psicólogo, ay, mira, Angie, pues sí, también, tú y yo lo hacemos también, de que yo llego y empiezo a contarte, imagínate que no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero asimismo, tú también me preguntas a mí cosas y con esas preguntas es que yo empiezo a llegar a muchas de las respuestas que yo misma no me cuestiono. O sea, yo misma no me pregunto a mí, hola Paola, ¿cómo te sentiste esta semana? No. O bueno, Mira, pues que haga el m- ejercicio, pero me has tocado un tema que me parece muy importante aclarar. No es lo mismo un psicólogo a un psicólogo clínico o a un psicoterapeuta, ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque es como el médico que hace cirugía. No es lo mismo un médico que se acaba de graduar de la profesión medicina a un Ujú, médico especializado en cardiología. ujú, ¿Me entiendes? O en cirugía estética, o en otorrinolaringología, ¿sabes? No es lo mismo. Y en psicología pasa igual. Uno cuando estudia psicología, uno hace un recorrido completo de lo que hace el psicólogo, ¿sí? Entonces, yo en psicología vi psicología clínica, psicología de la salud, educativa, organizacional del consumidor, vi psicología infantil, psicología de adultos, vi psicopatología, vi neuropsicología, o sea, yo vi un montón de cosas que cuando uno se gradúa como psicólogo es muy importante buscar el enfoque en el que uno se quiere ir. Mi línea en la universidad siempre fue clínica. Yo siempre, mis prácticas fueron clínicas en el pregrado
e hice mi maestría en psicología clínica. Entonces, todo mi recorrido como psicólogo y psicóloga clínica ha sido en clínica. A Ok, mí me parece una responsabilidad, me parece, lo hablo desde mi experiencia, que un psicólogo con el título de psicólogo haga psicoterapia, porque no tiene las mismas herramientas que un psicoterapeuta, psicólogo clínico como yo tenemos, porque uno se sienta a estudiar por 2 años lo que significa y lo que es única y exclusivamente la psicoterapia, lo que es sentarse uno a uno con un paciente. es una profundización, es una Es una maestría. especialización. Exacto. Es Ok, es una maestría, no es ni una especialización, es una maestría. Y ya ok, los que quieren pues hacer el doctorado, pero hay gente que hace el doctorado, para poder hacer el doctorado tienes que hacer la maestría. Entonces, es un tiempo donde tú haces estudios de caso, donde tú estás con un supervisor encima tuyo, donde todo el tiempo te están mirando, donde te están analizando, donde te están perfeccionando. Que sí creo yo y considero que le hace falta a ese pedazo como que uno reciba terapia, porque es como que el que predica pero no aplica y eso me parece que es una falla, ¿sí? sí, Entonces, por favor, cuando vayan a terapia, traigan atención que su terapeuta tenga una maestría o un posgrado en psicología clínica o en psicoterapia, dependiendo del país en el que estén, porque sé que en cada país varía. Y ahí tomen terapia con una persona de esas. No es lo mismo el psicólogo, solo con título de psicólogo, al psicoterapeuta y el psicólogo clínico. Es muy diferente. claro. Buena la aclaración porque pues seguramente muchos de los que nos están escuchando no lo tenían claro. Sí, nadie lo tiene claro. La gente dice, ah, yo pensé que el psicólogo, y no. O sea, uno pasa y uno aprende muchas cosas en la carrera. Muchas, muchas, muchas. Todos mis amigos, por ejemplo, todos. O sea, creo que, no, yo no sé quién hizo clínica, por ejemplo, como una o dos amigas, pero todos mis amigos se fueron por organizacional. Organizacional. Ujú. Y no les quita que tengan la capacidad de diálogo, que puedan tener empatía, que puedan compartir con las personas, hablar de temas de la vida, sí, pero es muy diferente tú sentarte a hablar con una persona que trabaja en una empresa y decirle cómo está su bienestar emocional, su bienestar de salud, bueno, no sé, a un psicólogo clínico que ya entra en profundidades y en temas muchos más complejos. Y a mí lo que más tristeza me da es que muchas personas están buscando y cuando caen en las manos de esas personas a veces terminan peor, peor. Y cuando terminan peor, pues ahí es donde uno tiene que ayudarlos como a salir adelante. Claro, y tienen malas experiencias porque dicen, ah, es que yo ya fui a un psicólogo y eso no sirve para nada. Entonces ya desde ahí quedan como predispuestos porque conozco muchas personas que son así, dicen, como, ay, yo ya probé como 3 psicólogos y eso no sirve para nada y eso a mí no me va a solucionar. Entonces dejan de creer en las terapias porque no han dado con las personas correctas como lo estás explicando tú. Exacto. Y también, ¿sabes qué siento, por la que también yo también creo, mira, yo creo que el psicoterapeuta tiene un trabajo muy grande y muy importante, porque según la ciencia de hoy en día, las investigaciones de hoy en día demuestran que puedo decir que el 90% de la causa de los problemas de salud de las personas es la mente. Entonces, yo he tenido, pues yo, el cáncer que tuve el año pasado, o el antepasado, ya no me acuerdo qué año fue, o las enfermedades, personas que han padecido de cáncer, de enfermedades que se han sanado utilizando métodos como la meditación, la autorreflexión, el autoconocimiento, ¿sabes? Es porque han reestructurado sus pensamientos. Entonces, bueno, yo te pregunto a ti, ¿qué crees tú que yo he hecho en terapia contigo, Paula? ¿Qué has hecho en cuanto a qué? Contigo, ¿qué ha pasado contigo en la terapia conmigo? Uf, muchas cosas. Me has ¿Cómo hecho ver, cuáles? me has hecho ver cosas de mi vida y personas que han venido a mi vida como por razones y las razones por las cuales vinieron y razones de mis comportamientos de por qué yo soy así y qué hay detrás de esos comportamientos. Eso han sido cosas varias. O de, sí, es de por qué yo soy.
la Paola que soy hoy, qué hay detrás de todo eso, con lo bueno y lo malo, ¿no? Incluso viendo hacia atrás en personas que hacen parte de mi vida, de mi familia, en personas que han pasado por mi vida, dolores que tengo y no había identificado dónde venían. Y en sesiones contigo, incluso una vez me hiciste una sesión de Reiki tenía yo un dolor que no me acuerdo dónde era, pero tú me ayudaste a ver cuál era la causa de ese dolor corporal, ¿no? Estaba hablando de un dolor corporal. La psicoterapia, parte de lo que acabo de decir ha sido eso, lo que hemos encontrado en mis sesiones. Pues pongámosle nombre a las cosas. Eso se llama cambio de percepción. ¿Sabes? Lo que uno hace como psicoterapeuta es cambiarle la percepción a las personas. No es que uno cambie la percepción, es que la persona entiende de dónde vienen las cosas. Entonces, esa persona reestructura su percepción mental acerca de cómo ve las cosas. Es como si se cambia las gafas de negras a blancas. Entonces, esa persona en esa área, en esa queja, en ese malestar que ha tenido, empieza a actuar diferente. Es decir, un ejemplo no es Pola. Si Pola tendía, que es que no es Pola, pero sí No Pola, es es Pola, un pero sí ejemplo. Pola, Si está bien. Paula tendía a gritar al esposo todos los días y decirles, usted no sé qué, dice más, y ella entiende de dónde viene eso, lo integra, entonces el día de mañana va a pensar antes de hablar y ya Ujú. no lo va a gritar y lo va a insultar, sino que va a hablar diferente, porque ya ha entendido de dónde viene. Entonces, ¿qué es lo que se busca en realidad en mí, por ejemplo, para qué es lo que es importante para mí? Que la gente entienda ciertos mensajes de la psicoterapia para que cuando salga a la vida real, de manera natural, ellos puedan o las personas puedan cambiar sus comportamientos, dado que esa maleta que tenían ya no les pesa y ya no tienen queja de eso. Entonces, haz de cuenta que un paciente llega con esta maleta y le está pesando, entonces llega y la quita. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que qué pasó en tu semana? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces tú me dices, no, mira, es que me peleé con mi mamá y con mi mamá pasó esto. Entonces empezamos a sacar lo que hay en esa maleta. Entonces, este dolor ya no está. Por tanto, en tus semanas siguientes ya no va a haber queja de esto Ujú. porque ya se liberó este peso. Entonces, vas a dejarte de quejar, vas a dejarte de juzgar, vas a dejar de señalar y ahorita tu comportamiento va a cambiar porque tu percepción acerca de eso ha sido diferente. Sí, los comportamientos cambian, eso es algo que yo también he aprendido en el proceso contigo y es entender también por qué muchas cosas de las otras personas me molestan, porque eso es algo muy común que yo tenía, de pronto todavía tengo un poco de que hay cosas que la gente hace y a mí me molestan. Entonces tú siempre me has dicho, ese es tu espejo. Mira por qué te molesta, así no sea el mismo comportamiento. O sea, obviamente, digamos un ejemplo, a mí me molesta que la gente robe, sí, pero eso no quiere decir que es que yo sea ladrona también. No, pero hay algo detrás de eso, de esa acción, de ese comportamiento que a mí me molesta. Y eso es lo que tú y yo hemos hecho en las sesiones, ir hacia adentro y Ujú. mirar qué hay ahí. Exacto. Y yo pienso que si la gente realmente necesita o quiere cambiar su vida y quiere entrar en sí mismo, vaya a psicoterapia. Literal, búsquese. Bueno, yo trabajo de manera holística, lo que tú decías ahorita, el tema de que yo también hago Reiki, también hago yoga, trabajo la mente, el cuerpo y el espíritu, porque pues ese es el todo, ¿sí? Eso es lo que combina Ujú. nuestro todo, más bien todo lo que pasa alrededor de nosotros, lo holístico, ¿sabes? Como que todo lo que incluye al ser humano, al ser, ¿sí? Entonces, estas otras herramientas en las que yo me preparé y estudié son muy importantes para complementar la psicoterapia, porque a veces sí pienso que el paciente se estanca y la psicoterapia hay que pararla porque el paciente es como que yo a veces digo, vaya y dése una vueltica y vuelve después, porque Sí. en esa vueltica va a empezar a sacar más de su subconsciente, ¿sabes? Porque en la psicoterapia o el psicoterapeuta necesita sacar toda esa mugre que para el paciente no es evidente y no es que uno lo saque, sino que por medio de preguntas, o sea, hay cosas que yo veo del paciente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ver que Pola le molesta la mamá y que Pola se pelea con la mamá. Por ejemplo, yo puedo sentir eso, si mi intuición me lo dice.
Cambio de yo decirle, Paula, entonces tú peleas con tu mamá, yo como psicoterapeuta pregunto, Paula, ¿cómo es la relación con tu mamá? Sí. ¿Sabes? Según lo que tú me estás diciendo, porque es que el reporte de un paciente es muy automático, ¿sí? El paciente está en piloto automático porque el Ujú. paciente ha normalizado su malestar. Entonces, el paciente está así en su lenguaje verbal y él dice y dice un montón de cosas, pero resulta que en ese diálogo hay frases, por ejemplo, hay frases que se repiten de otras consultas. Entonces yo uso mi iPad y yo empiezo a poner en colores. Estas son frases que la paciente se dice a sí misma, es como ve el mundo, eso de dónde viene. ¿Quién Ujú. decía esas frases? ¿Quién se las decía? ¿Dónde empezaron a nacer esas frases? ¿Ves? Entonces, digamos, las frases, a veces entre el discurso de la persona, hay momentos importantes que yo cojo y digo, mira, acabaste de decir esto, 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 ¿a qué te refieres con este pedacito que me dijiste acá? Y ese pedacito abre una nueva puerta, eso es como que De la puerta acuerdo. sobre la puerta sobre la puerta. Sí. Eso abre una puerta donde la persona dice, uy, no tengo ni idea. Y ahí hay algo para entender, ahí, Mm. en ese momento. ¿Sabes? Entonces, el proceso psicoterapéutico, yo siempre lo muestro, lo comparo con el buzo, ¿sí? Con el ir a navegar las aguas del Ujú. iceberg, donde tú te pones tu careta, donde te pones tu oxígeno y todo, y empiezas a navegar tus aguas, y empiezas a bajar. Tienes que despresurizar, una semana vivir la vida, 2 semanas, un mes, volver a consulta para que vuelvas a bajar y entender. Ahora, hay algo que tú y yo hablamos mucho. Criticamos. Y es estos psicoterapeutas o estas personas que creen que el psicoterapeuta es el amigo. Ujú. Y la gente dice, no, yo me siento muy bien con mi psicoterapeuta. Esto me ha pasado mucho a mí. Yo no tiendo a hablar mal de mis colegas, pero a mí sí me causa como un poco de confusión, como porque una persona que lleva 3 o 4, 5, 6 años en consulta, porque es mi terapeuta, yo he escuchado gente que me dice mi terapeuta toda la vida, llevo un montón, y Ujú. cargan y dicen, no, es que yo siempre he cargado rabia, yo siempre he odiado a esta persona, pero me ha ayudado mucho. Entonces, yo a veces pienso y creo que las personas malentienden el rol de psicoterapeuta y creen que el psicoterapeuta es como el amigo que le va a dar la palmadita o el amigo que hay que irle a contarle cualquier historia para que lo escuche. Y un psicoterapeuta no se sienta a escuchar, ni tampoco se sienta a darte consejos. Un psicoterapeuta es una llave para que tú puedas autorreflexionar y autocuestionarte acerca de tu vida. A eso queríamos llegar con esto de la psicoterapia. La psicoterapia es para como tú dices, autorreflexionar, autocuestionarse, autoconocerse. Sí, cuestionarse, es cuestionarse de lo que uno está haciendo, lo que uno está sintiendo, lo que uno está viviendo. Y uno llega a la respuesta con eso. Para mí la psicoterapia es una guía, es una guía, sí, es una guía mía para llegar a las respuestas que seguramente yo misma las tengo. No necesito que nadie me las dé, sino yo misma las tengo, solo que no sé dónde encontrarlas. Es lo que tú decías del buzo. El buzo va navegando, sí, navegando en las aguas hasta llegar a las respuestas, hasta ir encontrando en ese camino de navegar, llegar. Y eso es lo que yo he vivido en la psicoterapia. Navegar en mis aguas hasta encontrar las respuestas que yo creía no tener. Mira, eso lo del buzo para mí es como, sí, como la psicoterapia y como más que todo la psicoterapia es como la mente de la persona. Sí, es como la gente se pone sus gafas. Pero si hacemos una metáfora con el tema de la psicoterapia, para mí es como que haz de cuenta que tú tienes tu barco y tú quieres como ir a descubrir aguas que no conocías antes y necesitas de alguien que te muestre. Ujú. Pero el barco lo manejas tú, o sea, tú me pides a mí subirme a tu barco y yo me subo a tu barco y me bajo cuando tú quieras que yo me baje y yo te acompaño.
Tú eres la que piloteas tu barco, tú eres la que lo aceleras como lo quieras acelerar, tú vas a tu propio ritmo, a tu propia velocidad. Si yo te digo, Pola, si vas hacia la derecha, es posible que puedas encontrar, o no, más bien, perdón. Si yo te digo, Pola, al lado derecho, si te das cuenta que arriba hay una nube gris, ¿qué crees que, que va a pasar allá, Pola? Y yo te diré, va a llover y nos vamos a ahogar. Va a llover, viene un tsunami, nos vamos a ahogar. Ahógese usted, muérase usted, Pola, yo no. Una tormenta. Va a haber una tormenta. ¿Quién está piloteando? Si Pues yo. usted se quiere ir para la tormenta, váyase, váyase, yo la acompaño, váyase, Ujú. váyase. Por allá hay sol. ¿Qué crees que va a pasar si tú vas hacia la luz? Sí. ¿Ves? Entonces, uno está acompañando a la persona. Y eso que tocas de decir es clave, porque tú a mí nunca me dijiste qué hacer. Nunca. Por lo menos Angie en mi psicoterapia nunca me dijo, tienes que hacer esto. En mis sesiones ella siempre me guiaba y yo era quien tomaba las decisiones. Y es el mismo ejemplo que tú acabas de poner. Tú me decías, allá está la nube, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir? Ve, no quieres ir, no vayas. Pero en la psicoterapia a ti, el psicoterapeuta no te dice qué hay que hacer. No te va a decir, termina con esa persona, deja de hablarle a este, no hagas esto, no comas esto, no te veas con este, nada, nada de eso tú nunca me dijiste a mí. El Tú siempre me psicoterapeuta, guiaste. digamos que uno brinda herramientas, pero el Ujú. psicoterapeuta nunca toma decisiones por ti. Exacto. Es decir, yo nunca voy a decirle a Pola, Pola, divórciese, o Sí. sepárese, o váyase allá, o no. El psicoterapeuta, o sea, como que ese no es el rol de uno, porque No. ¿qué pasa si, digamos, la persona llega a hacer algo que está buscando respuestas en uno? Porque a mí a veces la gente me dice, Angie, es que tú no me dices qué hacer. Y, no, amiga, es que yo no te puedo decir qué hacer, porque ¿qué pasa si tú haces lo que yo digo? Es que tú me dijiste que yo lo hiciera, Sí, porque te la van a gente no está en la culpar. capacidad. Exacto, me van a culpar. Y digamos, ahí me hiciste pensar en dos experiencias que yo tenía. Yo antes de empezar contigo, yo estaba en sesiones con un psicólogo y él sí era de los que me decía, no hagas eso, termínale, no te aguantes esto, ¿sabes? Él sí me decía, haz. Y luego yo llego a ti y es totalmente diferente y yo me tomé tiempo en tomar ciertas decisiones que debía tomar, porque yo necesitaba estar segura y tú me guiaste hasta yo estar segura de qué era lo que tenía que hacer, pero yo misma tomé la decisión. Tú a mí nunca me dijiste, tienes que hacer esto. Es que, sabes, yo que creo que tiene mi terapia, Pola, que a mí me parece que es muy importante que todos escuchen su intuición. Ujú. Para mí es muy importante que la gente aprenda a escucharse. Y yo siempre lo digo, escucha tus pensamientos, tus emociones y presta atención a lo que dices. Porque cuando tú te escuchas, tu vida siempre va a tomar un rumbo diferente. Y tú no vas a tener siempre a Angie al lado tuyo. Y a mí eso me cansa, ¿sabes? Porque hay personas que vienen a mí con el propósito de obtener como una respuesta. Y yo fallo. A mí me pasó eso en el pasado. Yo he cometido unos errores garrafales. Porque, claro, yo ya pasé por ahí. Porque yo le decía a la gente cosas muy específicas. Porque la gente a veces busca al psicólogo con el propósito de que uno le diga cosas. ¿Sabes? ¿Usted cree, doctora, que él sí me está engañando? ¿Usted cree, doctora, que yo sí me debería separar? ¿Usted cree, doctora, que yo debería dejarle hablar? Yo nunca doy sí, no, nada. Yo siempre les digo, piensa qué es lo que tú quieres. Porque quizás la Angie de hace muchos años decía cosas que no debería decir y luego la gente, ay, sí, pero es que usted me dijo. Entonces yo lo hice. Ujú. Y claro, esto lo hablo desde la experiencia. Entonces, hoy en día yo sí soy de las que soy muy cuidadosa, muy intuitiva y la gente toma sus decisiones porque es que es uno el que tiene, o sea, si tú estás haciendo terapia es porque tú necesitas recuperar tu confianza, recuperar tu voz, tus emociones, como recuperarte. Uno va a terapia porque uno está mal y uno necesita recuperarse. Entonces, yo no puedo hacerlo por ti para que tú te recuperes. Y tú vas al médico, el médico
te hace la cirugía, te hace lo que tiene que hacer, pero el que se tiene que recuperar es el paciente. Si el paciente no se recupera, si la presión no le baja, si los medicamentos no le sirven, el paciente no se va a mejorar, pero quien se tiene que mejorar es el paciente. En Exacto. psicoterapia es igual. El paciente es quien tiene que tomar las riendas de su vida para poderse sanar y transformar y entrar en sí mismo. Y es como, para mí, mi conclusión, la psicoterapia es una guía y no es como, es que me acordé que la vez pasada una amiga me dijo que estaba en psicoterapia y me dijo, ah, es que mi psicoterapeuta se molestó porque yo volví con mi novio. Y yo como, ¿cómo que se molestó? O sea, cuando tú te has molestado por las decisiones que yo tome. Nunca. Eso es problema mío, ¿sabes? Tú vas a estar ahí para guiarme y tú me vuelves y me haces preguntas. Bueno, decidiste volver con él. Ok, ¿cómo te sientes? O no sé, cualquier cosa que me preguntes y yo encontraré las respuestas. O ¿por qué volviste a él? ¿Por qué te vuelves a hablar con él? ¿Qué necesitas de ahí, de esa conversación? ¿Sabes? Es lo que tú me cuestionas a mí, pero tú nunca te vas a poner molesta por las decisiones que yo tome. Tú como mi psicoterapeuta, ya como mi amiga es diferente que tampoco lo haces. Mm. Mm, Yo me acuerdo en un momento de tu vida que tú estabas en tú estabas en un momento de una decisión que yo ujú. te lo dije una vez. Dije, Pola, ahí hay una oscuridad muy grande. Ahí no es, pero tú vive lo que tengas que vivir, porque de ahí vas a aprender. La adversidad es una oportunidad para crecer y evolucionar. ¿Sí? Y eso es lo que uno hace que es psicoterapia. Y yo sabía, yo grababa los podcasts contigo y yo se lo decía a Marisela, hay algo en Pola que a mí no me gusta. Hay algo que no, que siento que no me está haciendo sentir cómoda. Hasta que tú me dijiste lo que estaba pasando y yo dije, era eso. Sí. ¿Ves? Como que yo sentía que había una deshonestidad en Pola. Y Tin, eso fue lo que pasó hasta que cuando tú me lo dijiste, yo, si ves, Pola, es que usted para qué, no, cada persona necesita experimentar. ¿Por qué? Que es lo que yo también enseño mucho en psicoterapia, y es que no hay que cargar culpa por lo que uno hace. Sabes, tú no vienes al psicoterapeuta para salir más cargado de lo que tú ya llegaste, sino para que tú entiendas que tus decisiones tienen unas consecuencias y esas consecuencias te van a traer a un entendimiento más profundo de tu propia vida. Entonces, si tú regresaste a algo que a ti no te gustaba y que te estaba llevando a un lugar incómodo, es porque hay algo que tienes que expandirte más que te ha olvidado y que no te diste la oportunidad de entender antes. Entonces, cada adversidad siempre es una oportunidad para crecer, entender y evolucionar lo que es uno como ser humano. A mí se van a presentar retos todos los días de mi vida, a toda hora, a todos los seres humanos. Y nosotros necesitamos tener las herramientas y más en este mundo tan complicado y tan adverso en el que vivimos. Entonces, entre más reconozcamos nuestra intuición, la escuchemos, la sigamos y nos escuchemos a nosotros mismos, entonces va a ser más fácil llevar la vida. Y si mi rol como psicoterapeuta es que el paciente esté todo el tiempo cargado en mis hombros, pues ni yo me voy a liberar ni él. Él vaya, suelte, viva, disfrute y cuando llegue me cuenta qué pasó en su vida. Pero cada paciente para mí es muy importante que se experimente, que explore, que viva, que descubra, que haga lo que cree él que es lo mejor en ese momento de su vida. Quizás a la semana se arrepienta, pero para eso está uno, para en cambio de culparlo y hacerlo sentir mal, bueno, ¿qué necesitas tú entender de esto? ¿Qué es lo que no hemos descubierto acerca de ti mismo? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué es lo que necesitabas tú en ese momento? ¿Qué es lo que esa persona te daba que tú no tenías antes? ¿Ves? Son preguntas que el paciente se hace que nunca se pensó antes de ir a correr a buscar eso que sabía que no era el lugar adecuado para encontrarse. Sí, sí, es cierto, es cuestionarse y como para cerrar este episodio, a lo que queríamos llegar con la psicoterapia es que es una herramienta fundamental, considero yo, para el autoconocimiento, para el autodescubrimiento, para la autorreflexión, para, para el Adentrarse a uno mismo. proceso, para entrar en uno mismo, exactamente, para entrar en uno mismo y ver que si hay algo mal, qué es, por qué, encontrar la causa, no sé. Yo creo que es una herramienta fundamental y si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, porque les va a cambiar la vida. A mí me cambió la vida y a mí me llegó inesperadamente. Como les digo, yo estaba en un proceso con un psicólogo
Y Angie llegó a mí de la nada, de la vida, con un mensaje divino de Dios que yo estaba pidiendo y llegó de la nada. O sea, no es como que yo me senté en un directorio a buscar qué psicoterapeutas hay. No, a mí me llegó en el momento en el que lo necesitaba y eso también es importante entenderlo, que no se fuercen a algo si de verdad no lo sienten, porque mucha gente es como, ay, es que a Paola le funciona, entonces yo voy a intentar hacerlo a ver si me funciona. Y al final puede que no le funcione, porque lo está haciendo a la fuerza y no es algo que sienta de verdad el corazón, sino que lo está haciendo porque ve que a otros les funciona, entonces probemos, pero ese probemos puede que no les vaya bien y después terminen diciendo es que la psicoterapia no sirve para nada. A cada uno nos llega en el momento en el que lo necesitamos, así como Angie siempre ha dicho en los episodios pasados, que la información que le tiene que llegar a cada quien le va a llegar en el momento que es, así como estos episodios nuestros les llegan a las personas en el momento en que les tienen que llegar y lo escuchan porque algo tiene que escuchar de estos episodios que nosotras compartimos. Sí, sí, pues yo creo que tú lo has dicho muy bien, Paula. La psicoterapia es un espacio seguro en el que la persona puede compartir acerca de su vida. El entendimiento de la vida de uno es muy amplio. Mis procesos psicoterapéuticos son largos. Desde el principio yo lo digo, no, la gente me dice, ay, ¿cuántas sesiones, doctora? No te puedo decir, son 5 sesiones, pueden ser 8, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 100, pueden ser 5 años, lo que tú necesites. Em, Además que si yo hago un recorrido muy, muy largo, ¿sabes? Como que yo empiezo con sesiones con los ojos abiertos, luego yo hago a la persona relajarse y acostarse con los ojos cerrados para entrar más al subconsciente. Y es como un proceso que yo hago en terapia para que la persona pueda entrar cada vez más, pero para cada proceso que yo hago y poder profundizar en las aguas más profundas, entonces la persona tiene que ir estando más lista y para eso tengo que ir a preparando. Entonces, pues lo que Paul ha dicho, cuando usted se sienta listo para asistir a psicoterapia o más bien cuando usted se sienta listo para compartir su vida y querer entender algo a profundidad o tomar una decisión, por favor, busque a un psicoterapeuta o a un psicólogo clínico que le pueda ayudar a usted a entrar más en lo que usted es como ser humano para poder ser cada vez más una persona tranquila, llena de paz y logre ese propósito que usted siempre ha esperado tener en su vida. Así es, se lo recomiendo, súper recomendado desde mi experiencia. Bueno, si han pensado en alguien mientras han escuchado este podcast, no duden en compartírselo. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y en YouTube como Angie Pérez Vargas y en mi página web. Si quieren saber más de lo que yo hago, ahí también pueden encontrar información. A mí me encuentran en Instagram como Paola Urdaneta G. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.